El socialismo en la mente de los políticos explicado con arquetipos. Esta frase tiene un peso que pocos pueden soportar cuando realmente miran dentro de la psique humana. Porque no estamos hablando de teoría económica. Estamos hablando de algo mucho más antiguo, mucho más profundo, la máscara que utiliza el ego para ocultar su sed de poder. Imagínese a un hombre sentado en una habitación vacía. Las paredes son blancas, frías, sin ventana. Está solo, pero no calla. Dentro de tu cabeza hay una multitud gritando. Cada voz representa una parte de él que nunca quiso enfrentar. El miedo a ser insignificante, la ira de no ser amado, la desesperada necesidad de ser visto como un salvador. Este hombre no es un político cualquiera. Él es todos ellos, y lo que él llama ideal político es solo el disfraz que su inconsciente creó para justificar lo que realmente quiere, controlar el caos que siente dentro de sí mismo, proyectándolo al mundo. Ahora, antes de continuar, déjame hacerte una pregunta que te perseguirá hasta el final de este viaje. ¿Por qué alguien que dice luchar por la libertad del pueblo es siempre el primero en construir una prisión? Este es el primer misterio, y la respuesta está enterrada en las capas más oscuras de la psique humana. Carl Jung dijo una vez que el inconsciente no miente, sino que engaña, y eso es exactamente lo que sucede cuando un político levanta la bandera del socialismo. No miente cuando dice que quiere justicia, igualdad y el fin de la opresión. Él lo cree, pero de lo que no se da cuenta, o finge no darse cuenta, es que estas palabras son solo la persona, la máscara social que usa para ocultar el arquetipo que realmente lo controla, el tirano. El tirano no nace del odio, nace del miedo, miedo a perder el control, miedo a que el mundo revele quién es realmente por dentro, frágil, inseguro, vacío. Luego construye una narrativa, una hermosa historia, llena de promesas de un mundo mejor, donde todos seamos iguales, donde nadie sufra, donde por fin reine la justicia. Pero esta historia no es para el pueblo, es para él mismo, es la forma en que silencia la voz interior que susurra por las noches. No eres suficiente, nunca lo fuiste. Y aquí está el giro cruel, la ironía que a Jung le encantaría explorar. Cuanto más promete libertad, más necesita control para mantener la ilusión de que es el Salvador. Profundicemos en esto. Piense en el arquetipo del Salvador. Este es el papel que todo político socialista inconscientemente quiere desempeñar. Se ve a sí mismo como el héroe que rescatará al pueblo de la miseria, la injusticia y la explotación. Pero he aquí el problema. Para ser Salvador, necesita que haya una víctima permanente. Si el pueblo se vuelve fuerte, independiente y próspero, pierde su función, pierde su propósito, y el ego no puede soportarlo. Entonces, ¿qué hace? Mantiene a la gente dependiente, crea sistemas que parecen ayudar, pero que en realidad son aprisionadores, reparte migajas y lo llama justicia, controla la narrativa, silencia las voces disidentes y poco a poco, sin que nadie se dé cuenta, la promesa de libertad se convierte en obediencia. Y he aquí el segundo misterio. ¿Por qué quienes más hablan de igualdad son los primeros en crear jerarquías intocables? Jung llamó a esto la sombra, la parte de nosotros que negamos, que rechazamos, que empujamos a las profundidades del inconsciente. El político socialista, en su superficie, condena la desigualdad, la explotación y el abuso de poder. Pero tu sombra tiene sed exactamente de eso. Ella quiere el trono, quiere ser adorada, quiere que todos se dobleguen ante su sabiduría superior. Y cuando no se reconoce la sombra, se manifiesta de maneras cada vez más destructivas. El político empieza a ver enemigos por todas partes. Cualquiera que no esté de acuerdo con él no es simplemente alguien con una opinión diferente. Es un traidor, un opresor, un enemigo del pueblo. La paranoia crece, el control se intensifica, y lo que empezó como un sueño de igualdad termina en una pesadilla totalitaria. Pero espera, hay algo aún más profundo aquí, algo de lo que Jung se dio cuenta al estudiar los mitos, las religiones y los símbolos universales de la humanidad. Hay un patrón, un ciclo que se repite, el ciclo del héroe corrupto. Al principio, el político es genuino, vio injusticia, sintió dolor, quiere cambiar el mundo. Esta es la etapa idealista. Pero entonces sucede algo. Se da cuenta de que el mundo es más complejo de lo que imaginaba. Las personas no son solo víctimas inocentes, también son egoístas, perezosas y traidoras. Y empieza a sentirse enojado. Ira porque el pueblo no reconoce su sacrificio. Ira porque no siguen tus directivas. Ira porque el mundo no se doblegará ante tu plan perfecto. Y es en ese momento cuando el arquetipo cambia. Deja de ser salvador y se convierte en juez. Ahora no solo quiere ayudar, quiere castigar. Castigar a los ricos, castigar a los rebeldes, castigar a los que no creen en él. Y lentamente, sin darse cuenta, cruza el umbral final y se convierte en el tirano. Y he aquí el tercer misterio, el más inquietante de todos. ¿Por qué quienes más odian la opresión son los que más oprimen cuando llegan al poder? Ahora,
Mientras absorbes estas palabras, siente su peso, siente la verdad ineludible que Jung intentó mostrarnos. El enemigo nunca está afuera, él siempre estuvo adentro. El político que promete salvarte de la opresión es el mismo que lleva en su interior la semilla del opresor. Y hasta que se enfrente a su propia sombra, hasta que reconozca que el tirano que tanto odia es él mismo, el ciclo continuará. Y lo más aterrador, esto no se aplica solo a los políticos, esto se aplica a todos nosotros. Cada vez proyectamos nuestros miedos en los demás, cada vez creamos un enemigo externo para evitar enfrentar nuestro caos interno. Cada vez prometemos libertad pero exigimos obediencia. Si sientes que algo se mueve dentro de ti ahora mismo, algo incómodo, algo profundo, entonces no permitas que este viaje a través de la psique humana se detenga aquí. Regístrate, porque lo que viene a continuación revelará capas aún más oscuras de esta verdad, porque todavía no hemos respondido a la pregunta más importante de todas. ¿Qué pasa cuando el político finalmente se mira al espejo y ve el monstruo en el que se ha convertido? Esa respuesta está enterrada en el siguiente momento de este viaje. La respuesta a esta pregunta comienza en un lugar que nadie espera, en la infancia. Jung descubrió algo inquietante al analizar decenas de líderes totalitarios a lo largo de la historia. Todos tenían algo en común. No fue ideología, no era clase social. Fue una herida profunda y sin cicatrizar, que había sangrado silenciosamente en su interior desde que eran niños. Y esta herida tenía un nombre: abandono emocional. Piénselo, el chico que no fue visto, el adolescente que no fue amado, el joven que se dio cuenta de que por mucho que lo intentara, nunca sería suficiente para sus padres, sus profesores, su mundo. Este dolor no desaparece, ella se transforma, migra al inconsciente, y allí, en la oscuridad, comienza a crear una estructura de compensación. El ego herido construye una fantasía. Si no puedo ser amado, seré temido. Si no puedo ser aceptado, seré adorado. Si no puedo tener una familia que me vea, tendré todo un pueblo que dependerá de mí. Y he aquí el cuarto misterio, quizás el más cruel de todos. ¿Por qué quienes más prometen cuidar del colectivo son los menos capaces de amar a un individuo? La respuesta está en la proyección. El político socialista no ama al pueblo, le encanta la idea de la gente, porque la idea no te rechaza, la idea no lo abandona, la idea no expone sus defectos. Las personas reales, con sus individualidades, sus deseos contradictorios, sus imperfecciones, le resultan insoportables. Por eso necesita darles forma. Conviértelos en algo manejable, algo controlable, algo que no le haga daño. Ahora mire lo que sucede cuando este político llega al poder. Al principio todavía mantiene la máscara del Salvador. Él sonríe, él promete, abraza a los niños en eventos públicos, pero detrás de escena, algo empieza a cambiar. Las primeras decisiones son sutiles, una ley aquí, una restricción allá, siempre justificado, siempre en nombre del bien mayor. Crea comités, órganos de control, estructuras de vigilancia, no porque sean necesarios, sino porque tu psique lo exige. El caos interno necesita orden externo. La herida que no ha cicatrizado necesita anestesia, y esta anestesia tiene un nombre: poder absoluto. Jung diría que en esta etapa el político está poseído por el arquetipo. Él ya no tiene el control. Es el tirano dentro de él quien toma las decisiones. Y el tirano tiene su propia lógica, una lógica psicótica. Cualquier amenaza a mi control es una amenaza a mi existencia. Entonces los enemigos se multiplican. Primero están los ricos, luego los intelectuales, luego los disidentes, y luego los que simplemente hacen preguntas inconvenientes. La lista nunca termina porque el miedo nunca termina. Y cuanto más intenta controlar el mundo exterior, más crece el caos interno. Pero algo aún más siniestro está sucediendo. Al político socialista, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no le mueve únicamente la voluntad de poder. Lo impulsa algo más profundo, más psicológicamente destructivo: la necesidad de demostrar que tenía razón. ¿Recuerdas la herida del abandono? ¿La sensación de nunca ser suficiente? Todo esto creó una narrativa interna. El mundo es injusto, la gente es cruel, el sistema está roto, y ahora que tiene el poder, lo demostrará. Él te mostrará que sin tu intervención, sin tu control, sin tu sabiduría superior, todo se desmorona. Entonces él crea las condiciones para el fracaso. No conscientemente, por supuesto. Todo esto sucede a nivel inconsciente. Implementa políticas que sabe que no funcionan, pero que confirman su visión del mundo. Destruye la economía, pero culpa a los saboteadores. Empobrece al pueblo, pero dice que es el precio de la justicia, y en su opinión, no está fallando, está demostrando que siempre tuvo razón. El mundo realmente, y es un lugar terrible,
y solo él puede salvarte de este horror, incluso si este horror fuera obra suya. Y aquí llegamos al primer gran giro, lo que nadie espera, lo que Jung se dio cuenta al estudiar los símbolos alquímicos y los procesos de transformación psicológica. El político socialista no quiere salvar al pueblo de la opresión, quiere salvarse de su propia insignificancia. El socialismo no es un sistema político, es una terapia mal aplicada. Es el intento desesperado de un ego herido por encontrar sentido a un mundo que lo ha rechazado. Y cuanto más intenta sanar al mundo, más se enferma, porque la cura no existe. Ella nunca lo fue, pero nadie a su alrededor se da cuenta. Sus seguidores lo ven como un héroe, sus enemigos lo ven como un monstruo, pero nadie lo ve como lo que realmente es, un niño asustado, vestido de adulto, jugando a ser Dios porque nunca aprendió a ser humano. Y este niño está a cargo de todo un país. Este niño tiene ejércitos, policía secreta, campos de reeducación. Este niño herido tiene poder de vida o muerte sobre millones. ¿Sientes el peso de esto? ¿Sientes la tragedia? No es el socialismo como idea lo que destruye a las naciones. Es la psique no curada de quienes la utilizan como instrumento de compensación. Es el inconsciente corrupto el que se disfraza de conciencia social. Es la sombra colectiva la que se proyecta como luz revolucionaria. Y lo más aterrador es que mientras lees esto, hay docenas, tal vez cientos de estos hombres y mujeres, en diferentes países, en diferentes etapas de este ciclo, todos repitiendo el mismo patrón arquetípico, todos creyéndose únicos. Todo el mundo está ciego al hecho de que son solo otra manifestación de una antigua estructura psicológica. Jung llamó a esto posesión arquetípica. Cuando el individuo pierde contacto con su ser, con su verdadero centro, se convierte en un recipiente vacío. Y los arquetipos, estas fuerzas primordiales del inconsciente colectivo, llenan este vacío. El político ya no actúa, se está actuando sobre él. El tirano habla a través de él. El salvador exige sacrificios a través de él. El juez condena por medio de él. Y él, el hombre, la persona real, está perdido en algún lugar profundo, gritando en silencio, mientras su propia psique lo devora desde adentro. Pero hay algo que aún no hemos revelado, algo que lo cambia todo, porque no todos los políticos socialistas terminan siendo tirano. Algunos logran despertar, algunos logran ver la trampa antes de que sea demasiado tarde. Y cuando eso sucede, cuando finalmente cae el velo, la transformación es tan devastadora como la corrupción que la precedió. Este despertar no ocurre de la manera que imagina. No hay un momento épico de revelación. No hay luz celestial. Lo que sucede es mucho más silencioso, mucho más doloroso. Comienza con un crack, una pequeña grieta en la armadura de persona. Y normalmente, esta grieta aparece en el lugar más inesperado, en la soledad. El político está en su oficina. Son las 3 de la mañana. Todos ya se han ido. No hay cámaras, no hay aplausos, no hay gente a quien salvar. Es solo él y el silencio. Y en ese silencio, por primera vez en años, escucha algo. No es una voz externa, es algo que viene desde dentro. Una sensación, un malestar, una pregunta que pasó décadas reprimiendo. ¿En qué me he convertido realmente? Jung decía que el proceso de individuación, el camino para llegar a ser quienes realmente somos, siempre comienza con una confrontación, un enfrentamiento con la sombra. Y la sombra no negocia, ella no acepta excusas, simplemente muestra la verdad desnuda. Tú no eres el héroe de esta historia, nunca lo fuiste. Eres el dragón con el que fingí luchar. Pero aquí está el problema. La mayoría de los políticos no pueden soportar esta confrontación. Cuando aparece la grieta, cuando la duda comienza a susurrar, hacen lo que hace todo ego herido: atacar. Intensifican el control, crean nuevos enemigos, comienzan nuevas campañas, nuevas purgas, nuevas revoluciones dentro de la revolución. Porque si se detienen, si dejan que el silencio hable, tendrán que enfrentarse al monstruo del espejo. Y eso es insoportable. Verás, el arquetipo del tirano tiene un mecanismo de defensa muy particular. No niega la realidad, lo reescribe. Cuando las políticas fracasan, no es porque estuvieran equivocadas, es porque hubo traidores. Cuando la gente sufre, no es porque el sistema esté roto, es porque todavía no han ido lo suficientemente lejos. ¿Está colapsando la economía? Necesitamos más control. ¿La gente huye del país? Necesitamos más vigilancia. ¿Desaparece la libertad? Necesitamos más disciplina. El tirano nunca retrocede, él siempre avanza, porque dar marcha atrás sería admitir lo que más teme, que todo fue en vano. ¿Y los seguidores? Los seguidores son otra capa de esta pesadilla psicológica, porque ellos también están atrapados en sus propios arquetipos. Muchos de ellos encarnan al huérfano, el arquetipo de la víctima que busca un padre, un protector, alguien que le diga qué hacer. No quieren libertad. La libertad da miedo. La libertad exige respuestas, habilidad. Es mucho más cómodo ceder el control a alguien que promete encargarse de todo. Luego aplauden.
Ellos defienden, atacan a cualquiera que cuestione al líder, no porque crean ciegamente, sino porque cuestionar al líder sería cuestionar la decisión misma que tomaron de abdicar. Jung se dio cuenta de esto al estudiar los movimientos de masas del siglo XX. Vio cómo individuos inteligentes, educados y compasivos podían convertirse en engranajes de una máquina de destrucción. Y la clave estuvo en la proyección colectiva. Cuando un grupo entero proyecta su yo, su centro de individualidad, en un solo líder, se crea lo que él llamó inflación psíquica. El líder ya no es un hombre, él es un símbolo, un dios. Y cuando cuestionas a un dios, cuestionas el significado de la existencia misma de quienes lo adoran. Pero volvamos al político solitario en la oficina a las 3 de la madrugada. Digamos que es uno de los raros, de esos que pueden soportar la grieta sin colapsarla inmediatamente. Empieza a hacer preguntas, pequeñas preguntas. ¿Por qué estoy tan cansado? ¿Por qué ya no siento alegría? ¿Por qué cada victoria se siente vacía? Estas preguntas son peligrosas, son las semillas del despertar. Y el inconsciente, al sentir la apertura, comienza a enviar señales, sueños perturbadores, recuerdos olvidados, imágenes que no tienen sentido. Jung llamó a esto el inconsciente que intenta compensar la unilateralidad del ego. La psique está tratando de equilibrarse, está intentando mostrar la otra cara de la moneda, y entonces sucede algo que lo cambia todo. El político tiene un sueño. En este sueño, él está en un enorme palacio. Hay miles de personas a tu alrededor, aplaudiendo, gritando tu nombre. Pero cuando mira hacia abajo, se da cuenta de que está desnudo, completamente desnudo, y nadie parece darse cuenta. Siguen aplaudiendo, gritos. Me encanta. Pero él lo sabe. Él sabe que no hay nada allí, sin sustancia, ninguna verdad, solo el caparazón vacío de una persona inflada. Se despierta sudando y con el corazón acelerado, y por primera vez en décadas, siente algo que había olvidado que existía, vergüenza genuina. Pero aquí está el segundo giro, la que destruye cualquier ilusión romántica de fácil redención. Este despertar no te hace mejor, al menos no de inmediato. De hecho, te hace más peligroso, porque ahora sabe la verdad, pero todavía no tiene el valor de aceptarla públicamente. Por eso vive en un estado de extrema disonancia cognitiva. De día, él es el líder, el salvador, el revolucionario. Por las noches es un hombre atormentado por la conciencia de su propio teatro. Y esta división interna, esta fractura entre quién es y quién pretende ser, crea una presión psicológica insoportable. Aquí es donde muchos líderes socialistas se vuelven aún más brutales. No a pesar del despertar, sino gracias a él. Intensifican la represión porque necesitan silenciar no solo la disidencia externa, sino también la voz disidente interna. Cada persona que cuestiona al régimen es un espejo que muestra sus propias dudas. Cada crítica es un eco de la crítica que él mismo hace en secreto. Por eso necesitan destruir estas voces, no por convicción política, sino por supervivencia psicológica. Jung observó este patrón en varios contextos históricos. Vio cómo el despertar de la conciencia, cuando no va acompañado de coraje moral, puede conducir a una crueldad aún mayor. Esto es lo que llamó en Antiodromia, la tendencia de las cosas a transformarse en su opuesto, cuando se llevan a los extremos. El hombre que quería ser el mayor salvador se convierte en el mayor destructor. El hombre que prometió liberar al pueblo se convierte en su mayor carcelero. No porque fuera malo desde el principio, sino porque no tuvo fuerzas para afrontar lo que descubrió sobre sí mismo. Y mientras eso sucede, hay otro personaje en esta historia que aún no hemos explorado por completo. Un personaje que observa todo en silencio, esperando el momento adecuado. Este personaje no es una persona, es un arquetipo, y su nombre es el verdadero rebelde. No el rebelde que el político alguna vez pretendió ser, pero el auténtico rebelde, el que se rebela no contra el sistema externo, sino contra su propia psique corrupta, el que tiene el coraje de decir no, no al mundo, sino a sí mismo. Y este arquetipo está a punto de surgir de un lugar completamente inesperado, cambiando para siempre el curso de este oscuro viaje a través de la psique del poder. Este verdadero rebelde no surge de donde todos esperarían, no proviene de fuera del sistema, no es un disidente en las calles, no es un oponente político, surge desde dentro del propio círculo interno, y en la mayoría de los casos, es alguien de quien el político menos sospecha, un hijo, un protegido, alguien que estaba lo suficientemente cerca como para ver más allá de la máscara, pero lo suficientemente distante como para no estar completamente poseído por la misma psicosis colectiva. Jung diría que este es el momento arquetípico del hijo confrontándose al padre devorador. Es uno de los patrones más antiguos de la mitología humana. El rey que se convierte en tirano, el hijo que debe caer Otolo para salvar el reino. Pero aquí está la diferencia. En el mundo real, esta batalla no ocurre con espadas, sucede con las palabras, con verdades, con el acto más revolucionario que existe, decir no.
Imagina la escena. El político se encuentra en una reunión privada con su círculo más cercano. Están discutiendo la siguiente fase del plan: más controles, más restricciones, más enemigos que neutralizar. Y entonces, por primera vez, alguien levanta la mano. No estar de acuerdo, pero para cuestionar. Y no es una cuestión técnica, es algo mucho más profundo. Esta persona dice: ¿te das cuenta en lo que nos estamos convirtiendo? ¿De verdad crees que esto todavía se trata de la gente? El silencio que sigue es sepulcral. Todos en la sala sienten el cambio energético. Es como si alguien hubiera roto un hechizo. El político mira a esta persona, y en esa mirada hay algo que no esperaba sentir: reconocimiento, porque esa pregunta es exactamente la misma que se ha estado haciendo en esas madrugadas solitarias. La diferencia es que ahora se dijo en voz alta. Ella fue sacada de la sombra a la luz, y una vez que eso sucede, no hay vuelta atrás. Pero he aquí el momento crucial, el momento en el que todo puede cambiar, o todo puede colapsar para siempre. El político tiene una opción: puede hacer lo que haría el tirano, eliminar la amenaza. Puedes expulsar a esa persona, denunciarla como traidora, silenciarla antes de que se extiendan las dudas, o puede hacer algo que requiere un coraje que pocos poseen. Puede responder con honestidad. Puedes bajar la máscara, puedes admitir, aunque solo sea por un momento, que la pregunta también te atormenta. Y aquí sucede algo extraordinario, algo que Jung llamó sincronicidad, como si el universo estuviera conspirando para ese momento de la verdad. En ese preciso momento llega la noticia, un informe, algo que ya no se puede ocultar ni manipular. Las cárceles están llenas de gente inocente, la economía está en un colapso irreversible, las familias se están destruyendo a sí mismas, la gente se está muriendo de hambre, y no queda nadie a quien culpar. No más saboteadores externos, no más conspiraciones extranjeras. La verdad desnuda está ahí, documentada, irrefutable. El sistema que creó está devorando a la misma sociedad que prometió salvar. Y en ese momento algo se rompe. No la máscara, pero algo más profundo, el propio ego inflado. Jung dijo que cuando el ego se infla demasiado, cuando se identifica completamente con un arquetipo, eventualmente explota, y la explosión es devastadora. El político siente como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Toda certeza, todas las justificaciones, toda la narrativa construida cuidadosamente durante décadas, todo se desmorona en cuestión de segundos. Él se levanta, sale de la habitación, va al mismo lugar al que siempre va cuando necesita escapar. La oficina vacía, pero esta vez, el silencio es diferente. No es solo la ausencia de sonido, es presencia real, y la verdad es brutal. Construí una prisión y la llamé liberación. Creé un infierno y lo llamé paraíso. Me he convertido en aquello que juré destruir. Y peor, siempre lo supe. En algún lugar profundo, siempre lo supe. El político mira por la ventana. Afuera, la ciudad está oscura, silencioso. Piensa: si admito que me equivoqué, todo se desmoronará. No solo mi poder, pero el significado de millones de vidas. Todos los que creyeron en mí, todos aquellos que sacrificaron todo por la revolución. Si digo que fue en vano, ¿qué les queda? Y lo más importante, ¿qué me queda? Si no soy el Salvador, ¿quién soy? Si todo lo que construí es mentira, ¿qué queda de mi existencia? Y aquí llegamos al verdadero clímax, el momento en que la justicia psicológica se manifiesta, no a través de los tribunales, no a través de revueltas populares, pero a través de la única fuerza que el ego no puede controlar, el propio inconsciente. El político comienza a sentir algo que nunca antes había sentido. No es miedo, no es culpa, es algo más primordial. Esto es lo que Jung llamó la disolución del ego, la sensación de que literalmente se está desmoronando. Los recuerdos empiezan a volver, infancia, el abandono, el dolor original que empezó todo. Y con esos recuerdos llega una comprensión devastadora. He pasado toda mi vida tratando de obligar al mundo a amarme, y en el proceso, me volví desagradable. Cae de rodillas. No es un gesto dramático, es involuntario. Las piernas simplemente ya no lo sostienen. Y allí, solo, en la oscuridad, sucede lo que tenía que pasar. Llora, no lágrimas de autocompasión, pero lágrimas de reconocimiento. Reconocimiento de todo el dolor que causó. Reconocimiento a todos los años perdidos. Reconocimiento de que no hay vuelta atrás. No hay forma de deshacer lo que se ha hecho. Pero hay algo, una pequeña chispa. Jung lo llamó el yo, el verdadero centro, la parte de la psique que nunca ha sido corrompida. Eso siempre estuvo ahí, esperando, observando, esperando el momento en que el ego finalmente se rindiera. Y esa chispa susurra algo simple, algo devastadoramente simple. Es:
Puedes parar ahora, ya no tienes que fingir, puedes volver a ser humano. Y en ese momento, por primera vez en décadas, toma una decisión que no proviene del tirano, ni del salvador, ni del juez. Viene de él, del hombre. La decisión que toma en ese momento no es heroica, no es redentor. Ella es simplemente humana. Decide que no volverá a postularse, ya no construirá narrativas, ya no culpará a los enemigos invisibles. Mirará lo que creó y lo llamará por su verdadero nombre. Destrucción, no revolución, no justicia, ruina. Y esa palabra, dicha honestamente por primera vez, tiene un peso que hace que el universo entero se detenga. Pero aquí está la parte que nadie cuenta sobre las historias de redención. Despertar no significa que el daño desaparezca. El político finalmente puede ver la verdad, pero las cárceles siguen llenas, las familias todavía están destruidas, y la gente todavía están atrapados en la trampa que él construyó. Y muchos ni siquiera quieren irse, porque la trampa se ha convertido en identidad. Y eso nos lleva a la respuesta al cuarto misterio. ¿Por qué quienes más prometen cuidar del colectivo son los menos capaces de amar a un individuo? Porque el verdadero amor requiere ver a la otra persona tal como es, con tus defectos, tu libertad de elegir mal. Pero el político nunca amó a la gente real. Le encantaba la idea de personas perfectas a las que pudiera moldear. El político abandona el cargo, convoca una reunión, y por primera vez en décadas no tiene un discurso preparado. Él simplemente habla de la herida, sobre cómo transformó su dolor personal en política pública, y pide algo que ningún tirano ha pedido jamás: perdón. Pero aquí está el giro final. El perdón no llega. Los más leales son los más furiosos, porque no se limita a confesar sus errores. Él está revelando que toda su vida se basó en una ilusión. Gung lo sabía. La verdad no libera automáticamente, a veces aprisiona aún más. Y aquí respondemos al tercer misterio. ¿Por qué quienes más odian la opresión son los que más oprimen cuando llegan al poder? Porque nunca odiaron la opresión misma. Odiaban estar del lado de los oprimidos. Lo que querían era invertir los roles. Y cuando lo consiguen, la máscara cae, y lo que aparece es simplemente otro humano asustado, repitiendo el mismo patrón que juró destruir. Entonces, ¿cuál es la lección? Cualquier sistema político puede ser secuestrado por una psique no curada. Cuando proyectamos nuestra salvación en estructuras externas, cuando esperamos que los líderes sanen las heridas internas, creamos las condiciones para el nacimiento de tirano. El tirano no es una aberración, es un síntoma de una sociedad que ha olvidado cómo mirar hacia adentro. El político de esta historia termina solo como un hombre que finalmente miró al monstruo en el espejo. Y en ese reconocimiento hay libertad, no la libertad que prometió, pero verdadera libertad. La libertad de ya no necesitar fingir. Y tal vez esa sea la única revolución que importe, que sucede dentro de cada persona cuando tenemos el coraje de enfrentar quiénes somos realmente, cuando dejamos de buscar salvadores y empezamos a salvarnos a nosotros mismos. Si este viaje tocó algo en ti, deja en los comentarios qué arquetipo reconociste en ti hoy. Regístrate si quieres continuar este viaje de concientización. El camino es largo, pero caminar juntos hace que la carga sea más ligera.